Saludos amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición del vídeo comentario de Alerta Digital, su periódico en Internet. Nuestras condolencias a los familiares de los soldados españoles muertos en el Líbano, en acción organizada por el gobierno de España. Nos sorprende que estos soldados que han muerto en un escenario de guerra, que las causas de esta muerte no estén mereciendo los mismos interrogantes, las mismas críticas, las mismas voces contestatarias que suscitaban, por ejemplo, hechos similares que tenían que ver con representantes de nuestras Fuerzas Armadas bajo los gobiernos del Partido Popular. Nuestros soldados han muerto en acciones lamentablemente alejadas del campo de batalla. Han muerto víctimas de atentados terroristas o de un atentado terrorista perpetrado muy presumiblemente por una organización vinculada a la organización terrorista Hamás. Han muerto en el ejercicio de la alta función que le había sido encomendada y han asumido el riesgo que desgraciadamente tienen que asumir de cuando en cuando los representantes, los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. No seré yo quien critique ni quien cuestione la presencia de nuestros soldados en escenarios donde hay en juego valores, donde hay en juego principios que no pueden ser desdeñados por ningún demagogo de la política española. Eso sí, lo que me sorprende, lo que nos sorprende a muchos, es que se ponga tanto el acento en las razones de la muerte de estos soldados y se intente camuflar el hecho de que estos honrados soldados españoles han muerto como consecuencia de una vil acción terrorista. Parece que para este gobierno, para el gobierno de nuestro ínclito señor Talante, resultaría más digno que un soldado, que un profesional de las Fuerzas Armadas muera a través de un accidente de tráfico que no en el campo de batalla, fruto precisamente, o víctima, mejor dicho, de los enemigos potenciales, no solamente de nuestros representantes armados, sino también de la civilización que ellos representan en aquel escenario del mundo. Nuestras condolencias, nuestro respeto y nuestra gratitud para estos profesionales. Desgraciadamente, han habido otros escenarios en el mundo que tienen que ocupar los siguientes minutos de este vídeo comentario. Mientras la administración Bush, mientras la diplomacia norteamericana trataba o ha tratado de forma al parecer satisfactoria que Irán, que el gobierno terrorista de Irán se comprometa a desmantelar o a poner fin a su escalada nuclear, con gran satisfacción para buena parte de la opinión pública internacional, nuestros representantes, los representantes políticos de esta vieja Europa, se reunían en las últimas jornadas a jugar al Monopoly y a hacerse la habitual, consabida y acostumbrada foto de familia. Al parecer, el motivo de esta reunión no era otro que redefinir los términos del nuevo tratado de la Unión Europea. Nuevo tratado que ni que decir tiene, ni conocen, ni interesa siquiera a un mínimo porcentaje de ciudadanos europeos. Y es que parece que nuestros estadistas de la vieja Europa hacen la guerra a su modo y entender. Ellos le dan la espalda a todos esos hechos, a todos esos acontecimientos que por desgracia concitan la atención del mundo. Ellos van a lo suyo, han creado una especie de continente, de mundo virtual, donde las cosas que interesa a una mayoría de ciudadanos del mundo, pues a ellos poco menos que les resbala. Ellos a lo suyo, a redefinir normas y acuerdos que interesan a muy poquitos europeos. Pero de todas las situaciones grotescas que se ha vivido en esta nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, me voy a quedar con una frase antológica, la más estúpida sin duda de todas las frases estúpidas, que no han sido pocas, pronunciadas en esta cumbre europea. Fue dicha, cómo no,
por nuestro ínclito señor Talante. Y precisamente la dijo para referirse a sus buenas o a sus supuestas buenas relaciones con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Dijo una estupidez de este calibre: mis buenas relaciones con Sarkozy prueban hasta qué punto la grandeza europea es una realidad. Fíjense ustedes qué frase más estúpida. Es como si Raúl González, el delantero del Real Madrid, dijese que sus buenas relaciones con Enrique Ponce, con el torero Enrique Ponce, prueban la grandeza del Real Madrid. ¿Qué tiene que ver, señor Talante, sus buenas o malas relaciones con el señor Sarkozy, con la grandeza, con que Europa sea grande o deje de serlo? Pero en fin, ya que estamos hablando de la grandeza europea, y mientras en otras partes del planeta la administración Bush, pues como siempre, como hace casi siempre, nos tiene que sacar las castañas del fuego, y mientras nuestros representantes comunitarios juegan al Monopoly y se entretienen en redefinir textos y acuerdos que nadie comprende y en los que casi nadie está de acuerdo, pues vamos a referirnos a esto de la grandeza europea. Y es que tiene gracia que hablen de grandeza europea estos mindundis, estos jefes de gobierno, precisamente en Europa. ¿Quién habría dicho que siglos después de que los europeos inventáramos eso que se vino en llamar la Ilustración, que estos mismos europeos, convertidos ya en sofisticados ciudadanos del mundo, temerosos, eso sí, al imperio del Islam, tendrían miedo, por ejemplo, a escribir una novela, a exhibir una pieza de ópera, a dibujar una viñeta, a grabar un documental, o a que el Papa discute sobre teología comparativa. El hecho sorprendente es que los políticos europeos, sin prácticamente excepción, salvo algunos procedentes de la Europa del Este, han sucumbido y siguen sucumbiendo al imperio del Islam como, al parecer, el denominador común sobre el que está basado el principal eje de la política exterior europea. El hecho sorprendente es que con estos precedentes los políticos europeos, los torpes políticos europeos, nos hablen aún de grandeza. ¿Grandeza de qué, señor Talante? Tenemos en este viejo y decrépito continente el crecimiento vegetativo más alto del planeta, con cifras tan alarmantes como las que por desgracia se registran año tras año en los países escandinavos, sobre todo en Suecia. Tenemos al mismo tiempo la menor tasa de natalidad del planeta. Tenemos unos guetos de la mayoría de nuestras grandes ciudades convertidos en el escenario donde se interpreta, donde se aplica la sharía con total impunidad, donde las mujeres residentes en muchas de nuestras ciudades europeas, mujeres de confesión islámica, están sujetas a indiscriminadas matanzas y a torturas y martirios por supuestos delitos relacionados con el honor. Eso está ocurriendo en muchas de nuestras grandes urbes europeas y nuestras autoridades, como siempre, prefieren mirar para otro lado. Tenemos el caso harto elocuente de Bruselas, donde el nombre más popular entre los varones nacidos en los últimos 15 años no es otro que Mohamed. En Holanda, en las ciudades de Rotterdam y de Ámsterdam, un total de 46 iglesias fueron abandonadas el pasado año y han pasado o se han reconvertido en templos utilizados por las crecientes comunidades islámicas de aquellos países pertenecientes a Bélgica, a Holanda y a Luxemburgo, los Países Bajos. En Bélgica, los musulmanes del barrio Molenbeek han declarado la zona bajo jurisdicción islámica. Las autoridades belgas, como siempre, prefieren mirar para otro lado. En Dinamarca, donde los musulmanes son el 5% de la población total danesa, ese pírrico 5% recibe el 40% de los proyectos y de las prestaciones sociales del Estado danés. En Francia, la comunidad musulmana supera ya el 10%, cifra que en el caso de Suiza supera el 20%.